Hola, buenos días. Les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos mucho su interés por estas actividades que en forma conjunta hace el Conservatorio Nacional de Música del INVAL y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. A nombre de nuestra directora, la doctora Carmen Margarita Hernández Cárdenas, les damos la más cordial bienvenida a esta quinta sesión de 6 del ciclo de videoconferencias para cantantes 2023-2024. En esta ocasión el tema que abordaremos será conceptos generales sobre la voz y el cuidado de las cuerdas vocales. Tenemos una invitada de lujo que es la licenciada Ivonne Mayer González Garza. Ella es especialista adscrita al servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Bienvenida, licenciada. Mucho gusto y un placer estar aquí. Muchas gracias. Este proyecto desde el INER lo coordina el doctor Gabriel Tonacedo. Él es el titular del Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cuello del INER. Él en esta ocasión por trabajo no puede estar, pero les envía a todos un saludo y les agradece igualmente el interés. El monitoreo de este curso está a cargo del maestro Kenneth Robinson Trápaga. Él es barítono y docente del Conservatorio Nacional de Música. Maestro, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Y nosotros muy felices de tener esta colaboración con el INER. Y en nombre también de la directora del Conservatorio Nacional de Música, la maestra Silvia Navarrete, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Este trabajo no sería posible sin el apoyo de el trabajo tras bambalinas, vamos a decirlo así, maestro. Creo que en el mundo de la música dicen proscenio, ¿no? Los que están atrás, ¿no? No sería posible. Entonces, estamos en convicción y en deber de mencionar el apoyo técnico que hace el licenciado David Rodríguez Santiago. Él es adscrito al Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación del INER. A cargo del departamento está la licenciada Dalia Ilenia Lubia García Barreiro. Y para la comunicación en el conservatorio está la licenciada Claudia Montoya Hernández. También todo el equipo de soporte técnico y audiovisual a cargo de la maestra Diana Campos. Todo este trabajo es gracias a este equipo. Entonces, y además, pues el equipo no estaría completo sin todos los que hoy nos acompañan. Así es que de nuevo, gracias por hacer posible este sueño, este proyecto de llevar la medicina y la ciencia más allá de los muros hospitalarios, inclusive de los muros académicos del conservatorio. Antes de presentar a la licenciada Mayer, maestro Robinson, le cedo el micrófono para iniciar la sesión. Perdón, sí, pues simplemente agradecerles nuevamente esta colaboración y este es un tema muy importante para realmente la gente que usa la voz profesionalmente, pero de diversas formas, ¿verdad? Si uno es docente, tienen que hablar todo el día. Las decenas de miles de personas que son docentes a veces no saben utilizar la voz hablada y pues hay un cansancio y puede haber un deterioro en las cuerdas vocales que la licenciada Mayer nos va a hacer favor de explicar. Incluso comentábamos en un futuro, si hay interés, hacer un taller con algunos ejercicios para docentes y personas que usan la voz profesionalmente, que no necesariamente son cantantes, o cantantes que les gusta simplemente cantar, lo hacen como hobby, pero lo hacen muy bien y quieren mejorar, ¿verdad?, su voz. Entonces, esta ponencia, como todas las demás, es muy interesante y muy valiosa y se las agradecemos mucho y podemos comenzar cuando ustedes gusten, maestro. Muchas gracias, maestro, por el entusiasmo, por las ideas y por sumarnos a un gran proyecto. Pues ya les comentaba que tenemos una invitada de lujo. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Ivonne Mayer González Garza. Ella tiene una licenciatura en neurolingüística y psicopedagogía, así como un máster en educación especial. Está certificada en terapia auditivo-verbal.
Desde el año 1993 trabaja en el Departamento de Foniatría del Hospital Dr. Manuel G. González, atendiendo pacientes con patología vocal y de lenguaje. Y en el INER está desde 1993, atendiendo pacientes con patología vocal, audición y lenguaje y trastornos de deglución. Licenciada, de nuevo, gracias por todos los detalles, por ser tan atenta con todo lo que hay que trabajar para este proyecto. Le cedo la palabra, el micrófono es todo suyo y en cuanto quiera compartir pantalla, adelante. Con mucho gusto y espero que no me traicione la tecnología. Ahí voy. Le apoyamos, doctora, licenciada, Ok. con mucho gusto. Ahí voy. Perfecto. A ver, nada más díganme si ven bien el cuadro y arrancamos. Perfectamente, estamos muy bien con la pantalla. Muy bien, entonces listos. Bueno, pues muchas gracias. Para mí es un gusto compartir este tema que es, como ya lo dijeron, conceptos generales sobre la voz y el cuidado de las cuerdas vocales. Entonces, vamos a empezar por definir un poquito qué es la voz. La verdad es que ha habido muchísimas definiciones que van desde la Grecia clásica hasta definiciones que están basadas en la fisiología y en la pragmática de la voz. Entonces, vamos a empezar con una definición hecha por Platón, que es el impacto del aire que llega por los oídos al alma. A mí, la verdad es que esta definición me parece espléndida, porque pues es este impacto que tiene la voz al llegar a nuestros oídos y al ser pues desenvuelta aquí en la corteza cerebral, pues tiene un sentido y este sentido es que da emocionalidad a lo que escuchamos, ¿no? Me parece maravilloso. Y entonces después podemos también pasar a estas definiciones fisiológicas, como es la que hace, por ejemplo, de Montserrat, que dice que la voz es el sonido que se origina por la vibración de las cuerdas vocales, gracias al paso del aire que proviene de la caja torácica, ¿no? Este ya es un fenómeno fisiológico porque es este paso del aire que pasa y vibra las cuerdas vocales con un resultado de una naturaleza acústica, es decir, esta vibración que se ejerce, pues sale hacia afuera, produciendo la voz y es lo que realmente impacta en la persona que nos oye, ¿no? Y después de una forma pragmática que dice que la voz es... bueno, es un medio por el cual nos comunicamos y es el medio que nos hace tener esta convivencia social. Entonces, la verdad es que la voz es sumamente importante, es el medio por el cual generalmente transmitimos un mensaje, ¿no? Transmitimos lo que vamos pensando, nuestras ideas, nuestras emociones. Este mensaje puede ser transmitido mediante el canto, hablando, y muchas veces, fíjense, lo importante no es nada más lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿no? Muchas veces podemos decir una palabra con diferente suprasegmento de voz y ese significado de esa palabra cambia. Cuál importante también es la voz que nos deja también ver la personalidad de una persona. Muchas veces no vemos a la persona y podemos intuir o un poco inferir cómo es esta persona, ¿no? A lo mejor esta persona que puede hablar con un ritmo más apaciguado o lento o en una intensidad más baja, pues a lo mejor nos deja ver que es una persona que es más reservada, más introvertida. Bueno, sabemos que la voz pues conecta a las personas, esa es la maravilla también de poder contar con ella. Y algo muy interesante es que puede ser modificada de muchas maneras, ¿no? Esta voz la podemos susurrar, la podemos hablar, la podemos orar, la podemos cantar y además no solo cantar, sino usar diferentes géneros cuando lo hacemos. Bueno. La verdad es que a simple vista la producción de la voz se percibe como algo pues muy sencillo, ¿no? Casi ni lo pensamos, pero realmente hay una gran ciencia detrás de la producción de la voz, ¿no? Entonces la voz se produce gracias a estructuras que tenemos aquí en la laringe. A mí no me gusta decir mucho que la voz se produce ahí porque es como poner ahí el trabajo. Y justo es lo que queremos evitar cuando hablamos de rehabilitación. O sea, queremos quitar ese trabajo
de la garganta y pues que lo que queremos es que todo esto se dé de manera relajada. Entonces, bueno, la laringe está formada por unidades anatómicas, por mucosa, por cartílagos, por músculos extrínsecos, por músculos intrínsecos. Ya lo han visto en las clases anteriores, no voy a ahondar mucho en eso. Pero bueno, rápido un recordatorio, los músculos extrínsecos se encargan de mantener la posición de la laringe en el cuello, mientras que los músculos intrínsecos pues son responsables de la apertura, del cierre y de la tensión de las cuerdas vocales. Entonces, precisamente la cuerda vocal es uno de los músculos intrínsecos que tenemos, ¿no? En el dibujito aquí a la derecha, pues podemos ver un corte de la cuerda vocal en donde vemos que pues está formada por diferentes capas. Tenemos la capa externa, tenemos después lo que se conoce como la lámina propia, que es la parte en donde se contacta cuando hace cierre. Esta parte es muy importante. La capa exterior de la lámina propia es conocida como el espacio de Renke. La mayoría de las lesiones se dan en este espacio. Después tenemos las dos capas siguientes, que son la media y la profunda, que forman el ligamento vocal. Y por último tenemos el músculo vocal, que es el que da forma o sostiene a la cuerda vocal. Entonces, bueno, como podemos ver, es algo complejo, aunque lo hagamos de una manera relativamente sencilla. Bueno, la voz es el resultado de tres componentes. Tenemos el aparato respiratorio, que es la base de todo. Yo siempre digo que el aire es la gasolina de la voz. Sin aire no podemos echar a andar las cuerdas vocales de una manera sana. Tenemos también el aparato fonador, en donde este aire que vibra y sube y choca con todos los fonoarticuladores, ya sea la lengua, los labios, la mandíbula, los dientes, propician que podamos formar los diferentes sonidos que coarticulados forman el habla. Y por último, el aparato resonador, que es muy importante también, que, bueno, literalmente es el espacio supraglótico, es decir, lo que hay por arriba de las cuerdas vocales, desde el paladar, la lengua, los labios, la faringe, la cavidad nasal, los senos, y todo esto da forma y da calidad a la voz que se produce a nivel de las cuerdas vocales, actuando precisamente como resonadores. Es como un amplificador de ese sonido que sale. Entonces, cualquier alteración en la configuración de estas estructuras, pues puede producir cambios muy importantes en la calidad de la voz, tan solo cuando nos enfermamos, por ejemplo, de alguna infección de vía respiratoria y se ocasiona ahí un edema por la misma infección, pues eso hace que la voz cambie, ¿no? Ahora sí que tenemos voz así como de enfermo, ya sabemos cómo. Algún problema en la musculatura faríngea, por ejemplo, un paladar hendido o simplemente una tensión muscular cuando hablamos a nivel del cuello, tan solo eso puede producir un cambio en la voz. Ok, entonces, bueno, ya vimos que el aparato respiratorio es vital. Para producir voz necesitamos de un generador que es el aire. Ahora sí que como la luz hay que prenderla y hay que conectar para que podamos ver, pues igualito el aire. Hay que generar de alguna manera para producir una adecuada vibración en las cuerdas vocales. Entonces, se puede pensar en la respiración como un arte. La verdad es que sí es un arte, aunque es algo que hacemos verdaderamente involuntario, muchas veces sin esfuerzo, pero la verdad es que hay una parte que sí manejamos de manera voluntaria y sobre todo los que ocupan saben hablar o ocupan la voz de una manera profesional, ¿no? Y esto es de manera voluntaria cómo sostenemos el aire o qué tan profundo lo inspiramos o cómo lo sacamos o qué tan rápido o lento lo realizamos en los diferentes pasos o ciclos de la respiración. Y todo esto con el fin de nutrir o arrancar la voz y darle la energía necesaria para mantenerla y para controlarla, ¿no? Y eso ya se hace de manera voluntaria. En la clase magistral, pues la verdad es que fue una clase maravillosa en donde la maestra puntualizó muy bien este tipo de administración, sobre todo en los cantantes.
Entonces, la clave, la verdad, es que es meter el aire, o sea, es siempre tener respiración y es meter el aire por la nariz. Tenemos que tener conciencia de que este aire que entra por la nariz es un aire que es húmedo, es caliente, es un aire sano, comparado como si lo metemos por la boca, que suele pasar muy a menudo y al meterlo por la boca, pues resecamos mucho esta mucosa que tiene que estar siempre como muy humedecida, ¿no? Y esta respiración nasal la tenemos que acompañar con una respiración diafragmática, ¿no? Ya habíamos visto también que el diafragma es un músculo que se localiza directamente debajo de la caja torácica. Su forma es cóncava, como una luna creciente que va viendo hacia el estómago, y en la medida en que nosotros respiramos, pues este diafragma se va subiendo, se va contrayendo y empieza este ejercicio que cuando tomamos el aire de esta manera, pues entonces el estómago se va sintiendo como que se va inflando, y al expulsarlo, pues en lo contrario, ¿no? Se sale este aire y es el aire que usamos para hablar o cantar, y de esta manera pues se adquiere mucho más fuerza, se adquiere mucho más presión. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hay que hacer es poner la fuerza donde hay que poner la fuerza, que es justamente en los músculos diafragmáticos y abdominales, y quitar esa tensión tanto del cuello como del pecho y relajar toda esa parte de la costoclavícula. Eso es muy, muy importante y es la base de todo. Bueno, entonces, fíjense bien, las cuerdas vocales necesitan cerrar en la línea media, necesita ser un cierre sumamente sincrónico y sumamente perfecto. Necesitan tener flexibilidad, necesitan también tener una tensión adecuada y una masa al igual. Entonces, todo esto lo logramos teniendo estos músculos, estos nervios, estos cartílagos que nos ayudan a que todo esto se lleve a cabo de una manera sana. Entonces, les voy a compartir aquí un video de cómo respiramos. Espero que lo vean bien. Bueno, entonces tenemos este aparato respiratorio, ¿no? Tenemos el pulmón, tenemos este diafragma que les digo que es como esta lunita creciente, que si se fijan al meter el aire, pues se va cambiando esa forma, permitiendo que el aire entre, llenando toda la caja torácica y teniendo aquí un buen reservorio de aire. Y vamos a ver cómo producimos la voz. Entonces ya dijimos que tenemos la laringe, las cuerdas vocales están dentro de la laringe. Aquí está la tráquea y bueno, el aire va a pasar de los pulmones hacia arriba. Estas son las cuerdas vocales que tenemos aquí en la laringe, y lo que estamos viendo es que el aire es expulsado por esta presión diafragmática, sube con presión, y eso es lo que permite que vibren las cuerdas vocales, ¿sí? Esta es la magia de lo que hace el aire. Bueno, entonces, el movimiento de las cuerdas vocales se da gracias, como ya lo hemos visto, a la respiración. Y este aire vibrado va subiendo, aquí vemos, va subiendo y retumba a lo largo de todos los resonadores y produce la voz. Entonces, esta voz tiene características muy particulares según la configuración que tenga cada persona, ¿sí? Entonces, vamos a medir estos parámetros que para la voz son muy importantes, porque nos dan como, pues, un poco información de cómo está esa voz. Y todos estos parámetros, pues, tienen que estar bien. Entonces, vamos a empezar con el tono. El tono de la voz lo da la cantidad de veces por segundos que vibra la cuerda vocal. Es una maravilla porque vibra millones de veces por segundo, ¿ok? Obviamente en las mujeres, al ser la cuerda vocal más delgada, el tono es más agudo y la cuerda vibra más rápido, ¿no? Aquí lo podemos ver en este
dibujito en donde vemos que las ondas son más pegadas porque son más seguidas y eso nos da un tono agudo o más agudo en comparación con los hombres. El timbre de la voz nos lo da este aire vibrado que resuena en todo el tracto vocal y puede ser, este timbre puede ser o lo catalogamos como normal, puede ser rasposo, puede ser tenso, puede ser estrangulado, airado, hipernasal, hiponasal. La intensidad de voz nos da, pues, el que sea la voz alta, baja o normal, y esto lo da la amplitud de la onda. Entre la onda más amplia, pues obviamente hay un mayor volumen y al contrario cuando la onda es más corta. Y el ritmo de la voz nos da esta velocidad o este ritmo que llevan las personas al hablar. Entonces, estos son parámetros muy importantes que siempre tenemos que valorar cuando vemos a un paciente con la voz, con algún problema de voz. Bueno, tenemos que tener en cuenta que las cuerdas vocales son nuestro instrumento, ¿no? Y a diferencia de otro instrumento musical, la voz no se puede reemplazar si se arruina. Entonces, esto es muy importante porque tenemos siempre que tener muy consciente el tener una buena higiene vocal y el tener esta higiene vocal para poder tener estas cuerdas vocales preservadas y por un tiempo largo. Bueno, todos queremos buscar una voz sana y esta voz sana es aquella que no demanda esfuerzo, que no da dolor, que no da cambios significativos en la calidad de la voz. Entonces, para esto existen varias maneras de valorar el funcionamiento de las cuerdas vocales. Primero que nada, tenemos que hacer una historia clínica presencial. Y digo presencial porque es muy importante y todos los datos que vamos sacando a raíz de esa entrevista inicial. Tenemos que indagar el inicio de los problemas vocales siempre para ver de dónde vamos a partir y qué es lo que está pasando o qué es lo que necesita el paciente. También nos apoyamos en cuestionarios que son muy importantes porque dejan ver mucho pues, el sentimiento o los síntomas que va teniendo el paciente y nosotros como rehabilitadoras pues es una parte de los objetivos que tenemos que trabajar dentro de las sesiones. Además, son buenos porque nos permiten comparar el pre y el post rehabilitación. Existe la evaluación también perceptual, que ahora sí que lo hacemos con oído entrenado. Vemos o le ponemos al paciente también a hacer diferentes tareas en donde vamos viendo qué usos de la voz está presentando y qué abusos también. Nos podemos también apoyar en la evaluación acústica, que es esta de por aquí, en donde se realiza por medio de laboratorios de voz, en donde se arrojan datos objetivos que muchas veces pues, nos ayudan también a correlacionar esto que vimos en la evaluación perceptual. Tenemos obviamente la nasolaringoscopía y la estroboscopía, que son los gold standard para la valoración de las cuerdas vocales. Entonces, la nasolaringoscopía, me voy rapidito porque también creo que ya lo mencionaron, pero creo que es importante que lo tengan como claro. Se realiza, es una evaluación instrumentada, la verdad es que muy sencilla, se realiza en el consultorio y nos permite revisar las cuerdas vocales, permite observar todos estos mecanismos en un tiempo real. Podemos, por ejemplo, valorar qué tan adecuado se está dando el cierre glótico, cómo están chocando los bordes de los pliegues vocales durante el cierre, cómo se está dando la movilidad de la cuerda vocal, si hay actividad supraglótica o no, que no debemos de encontrarla, la regularidad y consistencia en los ciclos glóticos, qué tanta está esta amplitud en la cuerda vocal, qué tanto está la abducción y la aducción, es decir, el cierre y la apertura y en la simetría tanto del pliegue derecho como el izquierdo. En fin, podemos valorar, como pueden ver, muchísimas cosas
Este estudio también nos permite la grabación que nos ayuda a revalorar, ¿no? A hacer comparaciones pre y post. Siempre la tenemos a la mano porque se graba, entonces podemos en algún momento de duda volver a ponerla, volver a revisar. Muchas veces en la rehabilitación la usamos como feedback, entonces la verdad es que es una valoración que nos permite compartir pues muchas evidencias y muchos hallazgos. Bueno, aquí les pongo un ejemplo también rápido. Pues como pueden ver, se mete una fibrita óptica por la nariz, vemos cómo está conformada toda la laringe, como el movimiento de los aritenoides, el cierre de las cuerdas vocales que se da de una manera simétrica, periódica, y eso es lo que se hace con la nasoendoscopía. Tenemos la estroboscopía, que nos suma evidencia en el diagnóstico, generalmente muestra irregularidades en el movimiento vibratorio de las cuerdas vocales que se pueden pasar por alto en las valoraciones de rutina, como es en la naso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí en la estroboscopía? Pues hay una luz estroboscópica que nos permite como congelar la imagen o verla como por pasos, como cuando vamos a una discoteca y nos vemos así. Pues es lo mismo con esa luz estroboscópica, entonces nos permite ver la imagen lenta y permite entonces tener hallazgos. Si se fijan aquí, la diferencia del movimiento entre la pasada y esta, pues se ve aquí el movimiento de toda la onda mucosa de una manera pues más fiel, y se alcanza a ver ahí una lesioncita muy pequeña que muchas veces en la simple vista con la luz natural la pasamos por alto. Entonces, la verdad es que es una herramienta de mucho peso pues para compartir, ¿no? Para que tengamos un mejor diagnóstico. Bueno, entonces, puntos claros que tenemos que tener siempre en cuenta. Tenemos que saber que algún desorden en la voz puede desencadenar un desorden permanente, ¿sí? Cualquier signo inicial de alerta es importante porque puede ser condicionante de un desorden permanente. Y de ahí el diagnóstico y el tratamiento temprano es vital. Muchas veces los pacientes con problema de voz esperan. La verdad es que la voz aguanta y es muy aguantadora, ¿sí? Pero no debemos de permitir esto. Las patologías vocales son más comunes de lo que creemos. Hay muchas personas con patologías vocales. La voz sana es muy importante para todas las personas porque todos usamos la voz, pero aún más para las personas que usan la voz profesional. Cambios en los parámetros de la voz puede indicar presencia de enfermedades, es decir, si empezamos con alguna disfonía, eso puede ser alarma de la presencia de alguna enfermedad, es decir, un cáncer. Muchas veces los cánceres en laringe pueden empezar con una simple disfonía. Del 70 al 80% de patologías de voz se resuelven con rehabilitación. La verdad es que la voz es muy noble. Ha habido un gran avance en la vocología desde los 70s y los 80s. Antes de estos años, la verdad es que no era considerada ni siquiera como ciencia, pero a partir de estos años se ha dado un boom en muchos vocólogos, mucha gente que se ha formado, grandes médicos en vocología. Ha habido muchísimo adelanto también en toda esta inteligencia artificial. Tenemos muchísimas cosas que nos pueden ayudar, inclusive para rehabilitar a las personas con inteligencia artificial. Entonces, esto es algo que la verdad es que ha ido caminando a partir de estos años. Y algo muy claro que tienen que tener en cuenta siempre es acudir al médico. Entonces, vamos a encontrar diferentes patologías de la voz, desde la afonía, desde que no tenemos nada de voz, hasta disfonías que pueden ser funcionales, orgánicas, psicógenas.
Las disfonías funcionales, por ejemplo, son aquellas disfonías en donde no hay una lesión en un órgano, en este caso la cuerda vocal, es simplemente que no, ahora sí que no sabemos hablar, no sabemos cómo coordinar y usar este aire que nos da por ende este resultado funcional. Las disfonías orgánicas generalmente ya hay una lesión en la cuerda vocal, hay un fonotrauma que hace que, bueno, se produzca esta disfonía. Yo siempre pongo el ejemplo de un libro. Por ejemplo, si nosotros abrimos las páginas de un libro y hacemos como la semejanza de que cada lado del libro son las cuerdas vocales, y nosotros metemos una gomita en medio de las hojas y cerramos el libro, pues esa gomita va a no permitir que haya un cierre en ese libro, ¿no? Va a haber algo como así. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ese tipo de lesión? Pues hay mucho escape de aire, ¿no? Hay mucho gasto fonatorio, la voz se descompone y eso es lo que pasa en las disfonías orgánicas. Las disfonías psicógenas son más que nada imperfecciones técnicas, ¿no? Muchas veces relacionadas al estrés, a la ansiedad, muchas veces angustia, muchas veces el miedo de llenar expectativas de las personas que tenemos enfrente y llegamos pues a tener estos problemas. Casi todas estas disfonías son producidas por mal uso, por abuso, por sobreuso de voz. Además, si le añadimos aspectos como el tabaquismo y el reflujo, que también van directamente relacionadas a pues poder también producirlas. La buena noticia es que la mayoría de los problemas de la voz se pueden corregir. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de la voz profesional. Todo mundo puede tener un problema de voz, todos, no solo los que se dedican a la voz profesional, todos. Cuando nosotros hablamos de voz profesional, generalmente, pues pensamos en cantantes. Yo aquí pongo a los Beatles porque soy amante de los Beatles, pero bueno, pensamos en amantes, pensamos en cantantes y pensamos generalmente en actores de teatro musical, pero realmente la voz profesional es aquella persona cuya voz es el principal instrumento para desempeñar su trabajo, en donde la demanda y la resistencia vocal son altas. Eso es un usuario de voz profesional. Entonces, si vemos, no nada más son los cantantes, no solamente son las personas actores de teatro, sino son los maestros, son los locutores de radio, de televisión, son los oradores, son los sacerdotes, son los políticos, los disertantes, los empleados de los call centers, los comerciantes que aquí llegan al por mayor al instituto, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Y les comparto este artículo que hizo Bigman. Bigman es un médico que estudia mucho esta parte de la voz profesional y el impacto que tiene en la vida diaria. Entonces, fíjense qué interesante es esta clasificación que hizo con respecto a la calidad de voz y la carga de trabajo. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí arriba los actores y los cantantes, que son, pues la verdad es que las personas que podemos decir que más carga tienen en cuanto al uso de la voz, vemos que la carga es altísima, ¿no? La demanda de trabajo es alta y al mismo tiempo la calidad de voz que tienen que tener para cumplir esas demandas debe ser altísima. O sea, no hay un cantante que pueda salir a cantar en un escenario con una voz que no esté en adecuadas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante. A diferencia, por ejemplo, pues de los banqueros o de los comerciantes, doctores, en donde, bueno, comerciantes no, porque también tienen una carga alta, pero doctores o la gente que trabaja en oficinas, pues, por ejemplo, la carga no es tan grande, es moderada, y la verdad es que estas personas, si tienen algún tipo de disfonía, pues tampoco es tan importante, no imposibilita tanto el trabajo. Entonces, un artículo interesante. Bueno, entonces, ¿qué signos tenemos que voy a mover tantito? Espérenme. Pasando una... Ahí estamos. ¿Me ven bien, verdad? Ellos. Ok, entonces, ¿qué signos tenemos que tener siempre cuidado? Banderita roja.
Cuando hay necesidad de garraspeo, resequedad, sensación de basurita en la garganta, atorado aquí, que sentamos algo, eso es un signo de cuidado. La sensación de que la voz no sale con naturalidad, que tengo que hacer cierto esfuerzo, ¿no? No puedo hablar si no genero un esfuerzo. La falta de control en la intensidad y en el tono de mi voz, ¿no? Ya no puedo yo controlar esa intensidad. De repente voy viendo que la voz pierde calidad, tiene quiebres. Cuando hay dolor, ardor, molestia y tensión en el cuello y parte alta del hombro, sobre todo, puede ser signo de que hay alguna lesión en las cuerdas vocales. Y muchas veces esto es ocasionado por el abuso vocal, con un uso excesivo de la musculatura del cuello, y es por eso que a lo mejor allá al final del día pues sentimos como esto, ¿no? Esta fatiga vocal, la señal de una voz fatigada es la ronquera o la disfonía o perder rango vocal o la pérdida de los armónicos en la voz. Un usuario de voz que utilice la voz con buenos usos o buenas condiciones o bien entrenado en el caso del canto, pues debe ser capaz de poder hablar o cantar por periodos pertinentes. Ahora, también la voz con un timbre rasposo, ronco, opaco o que se tenga alguna disfonía persistente después de un reposo vocal. Es decir, yo ya veo que mi voz está empezando a tener esta disfunción, pues le paro, hago un reposo, pero después a lo mejor de varios días o de un tiempo sigue y persiste esta ronquera, pues hay que alzar la banderita roja. La voz empeora después de hablar o cantar mucho durante el día. ¿Cuántos pacientes no tenemos cuando realizamos esta historia clínica que nos dicen, pues amanezco muy bien, pero ya al final del día estoy frito, ¿no? Y la dificultad para alcanzar tonos agudos, ¿no? También tenemos estos pacientes que dicen, no, pues es que yo antes llegaba, no, pues es que yo antes podía y pues ya no puedo. Bueno, además tenemos que tener especial cuidado cuando hay una demanda vocal intensa, cuando hay presencia de reflujo, cuando hay horarios muy agitados y muy demandantes y cuando hay la necesidad de subir la voz porque trabajamos a lo mejor en un ambiente con un ruido de fondo importante. Entonces, bueno, tenemos que ver el cuidado de la voz como una inversión, ¿no? ¿Qué es una inversión? Pues es poner a trabajar tu dinero buscando obtener una ganancia a futuro. Entonces, pues aquí es lo mismo, es poner a cuidar tu voz, a trabajarla de una manera sana, buscando obtener una ganancia también a futuro. Ingo Titze lo dice, ¿no? La voz es un capital en el banco, ¿no? Según como tú lo cuides y según tu interés, es la duración que va a tener tu voz. Si tú tienes interés en cuidar tu voz, pues obviamente ese interés vas a tener en la longevidad y en el uso de tu voz. Bueno, ¿qué equipo tenemos que tener a la mano o junto en caso de que tengamos algún problema? O si no se tiene, pues vamos a hablar ya de la medicina preventiva. Pero bueno, siempre tenemos que tener al médico otorrinolaringólogo o especialista en laringología. Tenemos que tener un foniatra o un terapeuta de lenguaje o un speech language pathologist. Cualquier bibliografía que nosotros abramos y leamos de voz, pues es el Speech Language Pathologist el que se encarga de rehabilitar estos problemas. Tenemos que tener un maestro de canto, un vocal coach, un psicoterapeuta y un profesional de la voz profesional. Y bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos si empezamos a tener algún signo de estos que ya hablamos como alerta? Bueno, evidentemente el primer paso es visitar al médico. El médico hará la evaluación pertinente, hará un diagnóstico y si el médico lo cree necesario, pues envía a la persona a una terapia. Tenemos que entender que el hablar o el usar la voz profesional es casi una actividad atlética. Recordemos que la cuerda vocal es un músculo, ¿no? Entonces, bueno, este músculo hay que enseñarlo a moverse
de manera, pues de manera adecuada, con una buena condición, con una buena coordinación, en donde tenemos que hablar sin tensión, con un adecuado control respiratorio, eliminando cualquier abuso y mal uso vocal. Esa es la tendencia de una rehabilitación. Ahora, muchas veces hay patologías orgánicas que no se revierten con la rehabilitación porque a lo mejor son más grandes, y entonces ahí lo que se tiene que hacer pues es un tratamiento quirúrgico, pero aquí lo que es muy importante es hacer notar que siempre tiene que ir acompañado de una terapia de voz. ¿Por qué? Porque sí podemos quitar la lesión, pero si nosotros no aprendemos cómo hablar, esa lesión va a volver a aparecer y eso es muy importante. Ahora, tenemos que tener apoyo con clases de canto en el caso de la voz profesional y siempre todas medidas preventivas de higiene vocal. Entonces, lo más importante para la voz es vivir nuestro día a día con higiene vocal, es decir, como dije, adoptar un régimen de buenos hábitos para mantener las cuerdas vocales sanas y siempre identificar y eliminar estos malos usos y abusos de voz. Y no solo identificar estos malos usos y abusos, sino también las situaciones en donde se presentan. Eso es muy importante y siempre promover conductas adecuadas y sanas. La higiene vocal es una medicina preventiva y sabemos que la medicina preventiva es la mejor medicina en todo porque pues muchas veces nos salva de caer en problemas mayores. Entonces, vamos punto por punto. Aquí, esta es la higiene vocal que todos deberíamos de tener en cuenta, más los usuarios de una voz profesional. La hidratación, beber suficiente agua es fundamental. Acuérdense que las cuerdas vocales están en la laringe, que es una mucosa. Es fundamental mantenerlas lubricadas y flexibles, ¿no? Aquí se recomienda, por ejemplo, evitar líquidos como el café, el té, líquidos que contengan cafeína, porque se ha visto que son muy irritativos, ¿no? Abusados con el alcohol, lo digo por esto, porque aquí en el instituto caen muchos pacientes de palenques, cantantes de música regional y en palenques, y son muy dados a antes de las funciones, pues estar ahí cheleando y con la copa y todo esto, y eso lo que sucede es que pues obviamente relaja la musculatura. En el momento a lo mejor de cantar es muy cómodo, pero si lo vemos así a ciencia cierta, la verdad es que se hacen compensaciones importantes que luego pues nos cargan facturas, ¿no? Entonces hay que tener siempre muy en cuenta eso. Se recomienda tomar de 1 litro a 1,5 litros o más durante el día. El reposo vocal es muy importante, hay que programar descansos, sobre todo después de abusos de voz o cambios en la voz o si nos sentimos cansados. Por ahí los libros dicen que no más de media hora seguida. Obviamente, si la demanda laboral pues lo exige, hay que ir obviamente implementando estrategias para que este abuso pues no sea tanto, ¿no? Ir trabajando con el paciente estas estrategias. No hablar con un ruido de fondo, no hablar. Cuando competimos con el ruido de fondo, no solo modificamos la intensidad, ¿no? Sino que también subimos el tono y entonces estamos ejerciendo una tensión que nunca le vamos a ganar al ruido de fondo porque necesitamos por lo menos 20 decibeles, lo cual es muchísimo para hacerle cosquillas al ruido. Entonces, no nos desgastemos y no acabemos con la voz de esta manera. Entonces, ahí también implementar estrategias con los pacientes que, bueno, pues, tienen que trabajar con estos ambientes que no son los adecuados. No usar la voz cuando se tengan enfermedades de las vías aéreas superiores. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad, pues, hace que toda el área esté irritada, esté reseca, y si nosotros le ponemos demanda vocal, pues no ayudamos. La postura es muy adecuada, ya lo vimos también en la clase magistral, ¿no? Porque facilita una respiración adecuada y ayuda a controlar esta calidad y sobre todo la proyección de la voz.
La respiración siempre, siempre, siempre tiene que ser adecuada, es decir, nariz, no boca, abajo, no costoclavícula. No gritar, el gritar es considerado un abuso de voz. No hablar con hiperfunción, es decir, con tensión, porque puede causar daño a corto o largo plazo. Evitar irritantes, tanto inhalados como tomados. Inhalados, por ejemplo, ustedes que son cantantes, bueno, muchos de los que nos están oyendo, que se presentan en foros con cortinas de esas divinas rojas, pero que están a lo mejor llenas de polvo y de alergenos que no ayudan en esto, ¿no? Espérenme. Ok. Ok. No garraspear, en vez de garraspear, tomar agua, tener periodos de descanso. Acuérdense que la fatiga general del cuerpo pues se refleja mucho en la voz. Hay que hablar o utilizar la voz profesional cuando se tenga un problema de voz, también tratar de evitarlo. Muchas veces pues no es posible, entonces ahí a lo mejor acordar un plan con el médico para ver cómo le hago, porque yo tengo que salir a cantar en a lo mejor la presentación que tengo a las 8, pero pues tengo este problema, entonces bueno, ver la manera con un médico siempre apoyado de un profesional. Evitar comer alimentos con exceso de sal, porque puede deshidratar la cuerda vocal. Digo, y esto le estoy diciendo mucho, ¿no? Azúcares, porque generalmente hacen más viscosidad o más espesa las secreciones. Las salsas picantes, por ejemplo, porque tienen esta parte del reflujo. Cuidar las horas de la comida es muy importante porque todo esto interviene en el soporte abdominal, esta parte del reflujo, mantener la alimentación sana, en especial antes de usar la voz profesional, 1 o 2 horas antes de empezar a tener algún uso de la voz, ¿no? Muchas veces comemos, por ejemplo, y estamos, todos lo hemos sentido, que estamos al borde de la llenura y casi que hasta nos cuesta trabajo respirar, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. No hablar cuando se realice un esfuerzo físico. Si nosotros estamos haciendo pesas o algún ejercicio, pues no hablar con la persona que está junto, porque de por sí estamos utilizando músculos para hacer este esfuerzo que no queremos utilizar cuando estemos hablando. Medicamentos. Hay medicamentos que resecan mucho, como los antidepresivos, los inhaladores, etcétera. Entonces, bueno, si los tenemos que tomar y hay una condición médica, hay que tomarlos, pero entonces a lo mejor doblar este esfuerzo para tomar agua. Evitar cambios bruscos de temperatura, porque sabemos que los cambios de temperatura afectan al sistema respiratorio y todo lo que afecta a este sistema, pues va a afectar a la laringe. Siempre, siempre, siempre consultar al médico y siempre que se requiera, pues hacer calentamientos vocales, ¿no? Cuando nos cueste trabajo echar a andar la voz, cuando tengamos esta sensación de que estamos echando a lo mejor a andar la voz con muchísimo esfuerzo, pues hacer esta serie de ejercicios con trills labiales o linguales, por ejemplo, estas trompetillas, estas ejercicios de trills con la lengua, porque relajan mucho, con bueno, esto del NG, que muchos vocal coaches lo recomiendan, que es, por ejemplo, el ping is king, esta parte de la que hacemos muchas veces cuando vamos a visitar al doctor y nos pide revisar la boca, hacemos este sonido, que es ping, como con la lengua anteriorizada, que nos permite abrir ese tracto vocal, o hacer los hummings famosos, que con estos sonidos que son nasales, que son más relajados, que se posicionan más hacia la cabeza. Bueno, malos usos que generalmente vemos en los pacientes que caen aquí en el instituto, a lo mejor les queda el saco a algunos, pónganselos, y alertita roja, es la respiración inadecuada, ¿no? Esta respiración que no hacemos por nariz y que no hacemos hacia el diafragma, sino que todo lo contrario, la hacemos por la boca y la hacemos hacia arriba con la costoclavícula. El no tomar aire antes de hablar, o sea, nos arrancamos a hablar, no tomamos aire y todo lo que estamos haciendo es ejerciendo esa fonación
con el ejercicio de tensión en los músculos del cuello. Esta administración también aérea inadecuada, ¿no? Que aparte de que no tomamos aire, pues hablamos por periodos a lo mejor muy cortos, no administramos el aire bien, lo tomamos muy rápido y corto, lo sacamos muy aventado y muy rápido, y entonces al final ya no tenemos porque ya lo aventamos todo, y eso hace que tengamos obviamente un tiempo máximo de fonación mucho más corto, y al hablar igual un débito muy acortado, que lo único que hace es agotar a las cuerdas vocales porque están abriendo y cerrando a destiempo de una manera innecesaria. Entonces caemos en esta incoordinación neumofónica. Esta hiperfunción que vemos muy frecuente en pacientes que tienen problemas de voz, esta tensión terrible que ejercemos al hablar aquí en la garganta, hablar sin aire, o sea, seguir hablando, ya se nos acabó, pero no importa, nosotros le seguimos porque tenemos que acabar la idea, ¿no? Yo le sigo, y ahí va otra vez esta hiperfunción. Hablar en tonos e intensidades que no son propios, ¿no? Muchas veces por alguna patología de voz nos hace compensar. ¿Por qué? Porque no vamos, nadie deja de hablar, todos vamos a sacar la voz de alguna manera y empezamos a utilizar estas compensaciones o estos malos usos, y sobre todo, bueno, digo esto cuando no están entrenados, ¿no? Y estos ataques glóticos que generalmente también lo presentan mucho pacientes que son como el arrancón que le damos a la voz tras, ¿no? O sea, empezamos con un golpeteo al momento de hablar, y si eso vemos, pues imagínense cómo están chocando las cuerdas vocales. En vez de que sea esta onda mucosa relajada y suave, pues vamos dando ese golpeteo que lastima. Ahora, abusos de voz que nunca debemos de presentar. Hablar por periodos prolongados. Si es así, porque la demanda laboral lo exige, tener periodos de reposo. Es un poco hacer un plan con el paciente de cómo poder meterlos en la vida diaria. No gritamos, en vez de gritar, boom, dice. No gritamos, mejor cambiamos el grito por la distancia. No podemos hablarle a una persona que no podemos tocar en mente, ¿ok? No tensamos. Hablar cuando se tenga una infección de vías aéreas superiores, poquito de reposo ahí. No tomamos bebidas irritantes, no aclaramos la garganta, no fumamos y no hablamos con ruido de fondo. ¿Ok? Bueno, acabo con esto. Espero que no tengan que pues vivir lo que tiene que vivir esta persona que llega con el doctor y le dice que pues perdió la voz, y el doctor le contesta que no la ha visto. Entonces, bueno, esperemos que nunca presenten el problema, y si lo presentan, pues llegar con la persona adecuada que pueda presentarles un plan de acción para el cuidado de su voz. Aquí les dejo bibliografía. La verdad es que es un tema muy apasionante. Si quieren un poco indagar más, pues estos son unos buenos artículos o buenas publicaciones de gente que es pues muy ducha o experta en el tema. Y por mi parte, pues es todo. Fue un placer. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Licenciada, muchas gracias. El placer ha sido nuestro de escucharla. Creo que todos nos hemos reflejado en todo lo que comenta. Tenemos muchas preguntas, ¿no? Yo quisiera pedirle si deja de compartir pantalla, aunque hay una pregunta, ¿sabe? Nos están pidiendo si puede repetir de nuevo el timbre de la voz. Si necesita la diapositiva, pues ¿La diapositiva o la explicación? la explicación. Ah, ok, espéreme un segundo. Ok. Espéreme, la busco. Ok. Ok, ahí está. Entonces, bueno, lo que yo explicaba es que nosotros medimos ciertos parámetros en la voz que para nosotros son importantes. Todos estos se pueden afectar si tenemos alguna patología vocal. Uno de esos es la resonancia de la voz, ¿no? Sabemos que la resonancia nos lo da este aire que sale vibrado y vibra las cuerdas vocales, y todo este aire vibrado retumba hacia arriba, o sea, es decir, choca con todas las estructuras que están hacia arriba de las cuerdas vocales, ¿okay? En la supraglotis, todo retumba. Cualquier alteración que tengamos en ese nivel
por eso explicaba alguna enfermedad, por ejemplo, de las vías aéreas que se inflama, pues toda la laringe está inflamada, pues generalmente tenemos estas voces hiponasales, ¿no? Estas voces como gangosas. ¿Por qué? Porque tenemos ahí pues todo edematizado. Podemos también tener, por ejemplo, problemas en cuanto a la resonancia estructural de un paladar hendido, ¿no? Ese paladar que a lo mejor pues no se mueve o no se maneja de manera adecuada, hay mucha salida de aire, entonces podemos tener esta resonancia hipernasal en estos pacientes. Y también cuando usamos nosotros mal la voz, cuando nosotros hablamos con mucha tensión a nivel del cuello, obviamente esa resonancia cambia. No es lo mismo que yo hable ahorita como los estoy hablando con aire, a que si yo hablo así, no, mi resonancia cambia porque estoy usando todos los músculos del cuello, estoy tensando y obviamente esa resonancia se altera. Entonces, cualquier cambio que haya en este nivel, obviamente afecta a la voz. No sé si se clarificó un poquito la duda. Muchísimo, muchas gracias. Y fíjese que justo una de las preguntas es ¿cómo sabemos que hablamos mal? Pues ya lo dijo, ¿no? O sea, nos puso muchos ejemplos, Paola. Entonces, creo que esa Pues una de pregunta ellas es la disfonía, ¿no? Es como la sintomatología como más, pues, audible o perceptible. Pero bueno, todos esos signos, pues sí nos dan una alerta. inclusive el lenguaje gestual, ¿no, licenciada? Que se está viendo que la persona está haciendo un esfuerzo por hablar, ¿no? Es que se ve, Porque, exacto. claro, En muchos de los exactamente. casos se ve. Sí. Nos preguntan, ¿hasta dónde es normal la fatiga vocal después de cantar? Bueno, si una persona está bien entrenada, no debe de suceder como ya lo expliqué, ¿no? No es normal que haya una fatiga vocal después de hablar o de cantar. Eso puede ser un signo de alerta, ¿no? O sea, todo esto se debe de entrenar. La fatiga viene por lo que ya mencioné, ¿no? Mucho esfuerzo al hablar, no estamos manejando esa coordinación de aire de manera adecuada y eso es lo que nos hace caer en estos cansancios o en estas fatigas vocales, ¿no? En la medida en la que nosotros aprendamos a coordinar ese aire con el habla, obviamente eso se va a disminuir porque el coche siempre va a tener gasolina, el coche siempre va a tener aire para producir la voz. No hay necesidad de echar a andar otros mecanismos para producirlo. De acuerdo, ok, muy bien. Nos preguntan si algunos padecimientos como el SAOS, los nódulos o pólipos o la misma rinitis pueden afectar para hablar o cantar bien. Sí, acuérdense que todo lo que afecte la vía aérea, pues puede, no siempre puede afectar la voz, siempre. De acuerdo. Y también nos dicen que a alguien le recomendaron no hacer ejercicio con mucho esfuerzo porque tiene nódulos, ¿no? Que por qué no puede hacer esfuerzo. A ver, yo personalmente no creo en eso. O sea, lo que creo es que no ocupe la voz al momento de hacer el ejercicio. Eso es lo que sí sería interesante. Pero el nódulo no sale por hacer ejercicio ni cargar pesas. El nódulo sale por los malos usos, abusos, sobreusos y esta parte de que puede haber una condición de reflujo o pues si es fumador. Esa es la causa de el por qué sale un nódulo, no es el ejercicio. Lo que es importante aquí es no hablar cuando se hace el ejercicio. Ah, de acuerdo. Y es que alguien nos pregunta que si cantar haciendo ejercicio le afecta. Entonces, pues igualmente, ¿no, licenciada? Sí, Es lo mismo, o sea, es por la misma razón. De acuerdo. correcto. Y finalmente, estoy tratando de resumir, creo que se han contestado todas. Si nos puede compartir algunos ejercicios, ¿no? Para pues para el trabajo o para el habla, ¿no? Para evitar disfonías o lesiones futuras, ¿no? Bueno, a ver, empezando por la respiración. Todos tenemos que respirar de una manera adecuada. La respiración es, acuérdense, siempre por nariz y ese aire tiene que bajar hasta el estómago.
esa es la base. Entonces, pues es concentrarse mucho en un principio de ver el estómago y ver cómo se va inflando esa pancita a medida que nosotros vamos metiendo el aire. Es importante a lo mejor en un principio no querer tomar mucho aire, sino muy poquito, y ver que ese mecanismo se lleve a cabo así. Yo siempre les digo que es como si estuvieran viendo la tele, ¿no? Es así un poquito que imaginen como esta parte de tomar el aire muy, muy, muy relajado, ¿no? Ya que se tenga eso, pues se pueden pasar a las otras partes de los ejercicios en cuanto a la voz hablada. La verdad es que la rehabilitación en la voz hablada es como pasos, ¿no? No es receta de cocina ni mucho menos, pero sí se sigue una progresión de pasos en donde si no tenemos bien instaurada esa respiración, no podemos pasar al paso 2. ¿Por qué? Porque el paso 2, 3, 4 y el que le sigue es una coordinación de los anteriores. Entonces es difícil dar algún ejercicio. Lo que yo podría recomendar ahorita es esta parte de la respiración, esta parte de los trills que dije como para calentar la voz, tratar siempre de tener esta garganta abierta con este ejercicio del King Spin, ¿no? En donde sentimos el tracto muy abierto. Otro puede ser el bostezo, ¿no? Iniciar como el bostezo, también eso abre muchísimo la laringe. Los hummings, estos ejercicios que se hacen muchas veces, las vocalizaciones con los sonidos nasales que nos permiten subir esos sonidos hacia la cabeza y quitar pues el ejercicio aquí en la garganta, ¿no? Pero yo lo que les recomendaría para empezar es tener ese buen apoyo aéreo porque es la parte fundamental de todo lo que sigue. Enfocarnos en la respiración, ¿no? Correcto. Muy bien. Licenciada, no sé si quiere dejar de compartir pantalla, Sí. porque voy a ver si el maestro Robinson quiere decir algo. Solamente dos preguntitas rápidas. Una, ¿cuánto tiempo sería el descanso que debe tomar la voz para los locutores, por ejemplo? O sea, hablan media hora y luego ¿cuánto descansan? Sí, a ver, esa es una pregunta muy buena. La verdad es que se dice que es media por media, pero ojo, a ver, ojo, porque muchas veces no puede ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que seguir al paciente y las necesidades del paciente. Y es irreal yo decirle a una persona, pues no puedes hablar por más de media hora, tienes que irte y descansar media hora. Es irreal, ¿no? Igual en los cantantes, ni modo que canten media hora y descansen Claro, media hora cuando el programa es de 2 exactamente. horas, ¿no? Exacto, claro que en el cantante es diferente porque, bueno, están entrenados a poder producir la voz a altas demandas, ¿no? Pero ahí es un poco idear un plan con el paciente que se ajuste, o sea, hay que ver mucho las necesidades del paciente y a lo mejor dar estrategias para que puedan a los media hora y 10. Ellos ponen el tiempo, ¿no? Lo importante es que tengan esa conciencia de tengo que parar en algún momento. Yo siempre he dicho, voy a poner este ejemplo porque para mí es muy, pues deja ver esta importancia, ¿no? Y creo que el peor paciente o el más difícil, no peor, que he tenido es un abogado litigante que, bueno, estaba en litigios todo el tiempo y me decía, no, es que yo no puedo, y yo no puedo. Entonces yo le decía, a ver, estás en esa parte de la integración y lo tienes que hacer. Voy a decir algo a lo mejor feo, pero bueno, así es como le puse el ejemplo. Le dije, a ver, es como si tuvieras diarrea. No me digas que te vas a quedar ahí con todo sucio. Pues no, tienes que correr al baño porque tienes diarrea. Pues haz de cuenta que igual, ¿no? Media hora, vete al baño 5 minutos y regresas, pero haz ese reposo de voz. Importante. Okay. ¿No? De acuerdo. Es un caso extremo con este paciente que yo ya verdaderamente ya no sabía cómo concientizar. ¿Cómo explicarle? Pero sí, o sea, siempre hay que guardar esos repositos de voz, ¿no? Idear la manera de que el paciente lo pueda hacer. En el caso de un cantante, bueno, pues obviamente están entrenados de una manera diferente. El maestro Robinson nos dejará o nos explicará esto de una mejor manera. Tienen demandas vocales tan altas que, pero bueno, un cantante bien entrenado puede soportar eso, ¿no? Claro, Aunque debe descansar. sí,
Claro, a lo mejor al final de la función, pues sí tiene que tener este cuidado de guardar estos reposos, ¿no? Lo cual es difícil porque luego fuera de las funciones la gente que llega, abraza, platica, te quieren conocer, o sea, es difícil, ¿no? Pero bueno, hay que implementarlo Claro, porque y es una fíjese que, medida de higiene. claro, y fíjese que hace poco comentábamos que antes los cantantes descansaban fumando, ¿no? O sea, el ratito en el que se iban tras bambalinas a descansar entre una presentación y otra, se echaban un cigarro, no nada más ellos, sino todo, ¿no? O sea, era tabaquismo activo y pasivo, ¿no? Entonces, Correcto. bueno, sí descansen, pero sin fumar, sin tomar alcohol, sin agua fría, sin todas estas cosas, ¿no? Y ya nada más la última, que es totalmente de su expertitis, es, si tienen una cirugía por una lesión vocal, ¿es cierto que les cambia la voz después de la cirugía? A ver, también es muy particular, ¿no? Tiene que ver mucho la localización de la lesión, tiene que ver mucho el grado de la lesión, qué tan invasivo ha sido hacia adentro de las capas que vimos de las cuerdas vocales. Generalmente las lesiones pues son más hacia afuera, pero bueno, hay unas que invaden más hacia adentro, tiene que ver mucho la cicatrización que haga el paciente. Varía mucho, particularmente de persona a persona. Hay veces que sí, generalmente la voz cambia. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya tuvimos una lesioncita ahí, en donde esa onda mucosa, en esa partecita no se va a mover ya igual. ¿Por qué? Porque pues ya está el tejido cicatrizal ahí alterando, ¿no? Entonces, en muchos casos, depende mucho el grado, hay gente que sí, hay gente que no, pero lo importante en la rehabilitación es justamente buscar esa voz que acomode al paciente. Excelente. Licenciada, mil gracias. Nos están preguntando, ¿se puede volver a ver la charla? Sí, está subida en Facebook Live. De hecho, ya mismo desde Facebook nos ven desde Ecuador, Colombia, Perú y Alemania. Por supuesto, también tenemos varios que están siguiendo la sesión en Facebook desde México. Mil gracias, licenciada. Maestro Robinson, si quiere irnos Sí, despidiendo. muchas gracias, maestra Fabiola. Le agradezco mucho nuevamente. Ya nada más nos queda una conferencia este ciclo escolar. Los invitamos cordialmente porque va a estar muy interesante y esperamos que el doctor Gabriel Tonacedo sea el ponente, ya lo platicaremos con él, porque se han hecho precisamente varias laringoscopías rígidas con luz estroboscópica, rinolaringoscopías, en fin, que estamos viendo con varios cantantes del Conservatorio Nacional de Música. Y licenciada Mayer, muchas gracias por la ponencia, muy importante, y además el equipo que tenemos que tener, ¿verdad? Como cantantes, como la gente que usa profesionalmente la voz, como le decía, bueno, ahora que vienen las elecciones, los políticos, ¿no? Los docentes, cantantes tienen que tener su médico foniatra, los cantantes colegas que viajaban por todo el mundo, tenían a veces un foniatra en una ciudad y luego la otra en Asia y luego en Nueva York, porque se ofrece y lo necesitan. Y tener, sí, el médico torrino, puede ser un foniatra, un maestro de canto, y también alguien como usted, ¿no? Que habla de la terapia vocal y que hablábamos que en México no existe esa especialidad aún de Speech Language Pathologist, que es pues una maestría que uno puede tomar en Estados Unidos, en otros países, ¿no? Que sería muy interesante que pues se pudiera lograr aquí más atención en México, porque creo que hay muchas profesiones de muchas personas que lo podrían utilizar. Entonces, simplemente agradecerle pues a lo mejor más adelante podemos hacer algún taller con usted y junto con el INER, con la maestra Fabiola Valdelamar, y pues mi sincero agradecimiento y que sigamos compartiendo esta información y planeando un nuevo ciclo de videoconferencias para el futuro. Gracias. Un placer. Muchas gracias, maestro. Concluyendo con lo que usted dice, pues todas las profesiones son multi o transdisciplinarias, ¿no? Y darnos cuenta de cómo necesitamos de otras especialidades, pues es un descubrimiento muy interesante. Nos han alegrado la mañana, licenciada, maestro, y todas y todos los que nos acompañan. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por formar parte de esta iniciativa que no tiene precedente. Al menos en nuestro instituto y en el conservatorio, de estar colaborando con profesionales de la voz y con los
en la música y profesionales de la voz en la salud. Muchas gracias. Les recuerdo, esta charla está disponible en Facebook Live. Ya mismo está terminando la transmisión. Muchas gracias a todas las personas que integran el equipo del conservatorio y al equipo del INER. Que tengan un excelente viernes. Muchas gracias. Gracias. Hasta la luego. próxima. Hasta la próxima.